Bien, compañeros, vamos a recordaros un par de cositas. Y toda la gente que está siendo criminalizada por el único motivo de sacar productos de primera necesidad para llevar a la gente que está en situación de desempleo, en situación de riesgo y que no tiene para comer. Por eso, el otro día se hizo esa concentración este jueves pasado y se intentó hacer en Mercadona. Para nosotros nos parece totalmente injusto este sistema que nos recorta a nosotros. También están recortando a los señores que tenemos delante de nosotros, que nos están haciendo la cabecera, a ellos también les recortan. Para nosotros los trabajadores, el enemigo son los que están en el Parlamento, los que están engañando al pueblo y los que están viviendo a costa de todos nosotros, recortando, engañando y manipulando. Da igual de dónde nacemos, al final todos tenemos un destino, el mismo, la cola del paro, la precariedad, el desempleo, nos obligan a pagar casas de mierda con alquileres de mierda o hipotecarios a bancos de mierda como Bankia. Hay 11 compañeros, pensad, el bus de captura, 45 detenidos por simplemente sacar carros de comida en supermercados, en monopolios como Mercadona, con caciques, porque hay que decirle aquí, el señor Ross es un cacique en Valencia, y en Valencia hay mucho cacique, y mucha gente que está en el paro, porque hay gente que está acumulando riqueza, hay gente que está explotando en las empresas. Mercadona, que no nos vende la moto, Mercadona no es una empresa de que te cagas como se vende. Mercadona está explotando, está tirando a trabajadoras por quedarse embarazadas. Esa es la realidad de Mercadona. Y sin embargo, cuando un grupo de trabajadores andaluces entra para sacar carros con aceite, con arroz, son multados, son sancionados y son perseguidos por ejercer su derecho a la libertad sindical y sobre todo a la desobediencia civil. Con todo esto, la CGT, las asambleas de 15M, las asas de colectivos que estuvieron también, toda la gente que estuvo el jueves, nos solidarizamos, seguiremos en solidaridad con el SAT, seguiremos ocupando Mercadonas, seguiremos saliendo a la calle y por supuesto seguiremos convocando huelgas generales. Obreros y jornaleros somos todos, solidaridad con el SAT, que viva la lucha de la clase obrera, 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 que viva la lucha